presentar al siguiente ponente, quien es licenciado en Derecho titulado en la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Obtuvo su maestría en Derecho Procesal Penal con orientación en el procedimiento penal acusatorio oral en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, Asociación Civil, así como su doctorado en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, Asociación Civil. Se ha desempeñado como docente en las materias de Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho de Amparo, Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Civil, en el Instituto de Formación e Investigación Jurídica de Michoacán, Universidad Humanitas, Plantel Los Reyes, Instituto Superior de Ciencias Empresariales y Deportivas, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración, Santo Tomás. Ha laborado en el sector público como auxiliar en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, auxiliar del Ministerio Público Federal en la Procuraduría General de la República, subdirector de Control de Información en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Ciudad de México, auxiliar del subprocurador en la Procuraduría General de la Justicia del Estado de Michoacán, jefe de la Unidad Departamental de Amparos en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, asesor jurídico del procurador en la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, asesor jurídico de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, director de área en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Michoacán, presidente del Comité de Transparencia de la Oficina de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, coordinador de imagen, responsable de la elaboración e integración de los informes de gobierno 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, 2013-2018, en la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de México, jefe del Departamento de Evaluación y Contratos Comerciales en el Aeropuerto Internacional de Toluca, coordinador especialista en petróleos mexicanos. Así también ha laborado en el sector privado como abogado litigante en despacho jurídico Villagrán y Asociados, abogado litigante en consultoría jurídica J&G. Por favor, recibamos al doctor Edgar Jiménez Peralta. Él nos presentará su ponencia titulada Teoría del caso. En la reforma penal de 2008 trajo consigo una serie de nuevas figuras y herramientas que adaptamos a nuestro sistema penal adversario. Algunas se consolidaron con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, otras aún no las hemos desarrollado en plenitud. Este es el caso de la llamada teoría del caso, una herramienta que está al servicio de los operadores jurídicos y que debe ser la base de nuestras estrategias jurídicas, pero que no estamos acostumbrados a utilizar, y en muchos casos, en la práctica diaria, las partes del proceso penal no lo utilizan. Esta herramienta doctrinal y técnica debe ser el punto de partida para que sepamos el tipo de estrategia a desarrollar, de acuerdo con el rol procesal que se desempeña. Si actuamos como Ministerio Público, hacia dónde debe partir nuestra imputación y los elementos a considerar. En el caso de la defensa, conocer si la estrategia jurídica deberá ser una defensa positiva, negativa o mixta. Uno de los principios esenciales en nuestro sistema penal es la defensa técnica. Sin embargo, consideramos que todo el actuar de los sujetos procesales debería ser técnico. Por ello, la teoría del caso toma relevancia.
al convertirse en el acto técnico jurídico más importante sobre el que se constituye el éxito de la estrategia de las partes y que se presentará y defenderá ante la autoridad judicial. En conclusión, la adecuada elaboración de una teoría del caso puede constituir un elemento esencial en el éxito de la estrategia jurídica intentada por las partes y debe converger en un equilibrio entre los datos de prueba y la legalidad, que permita aportar al juzgador elementos en los que funde su resolución. Muchas gracias. Recibimos con un fuerte aplauso al autor. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer profundamente a la Barra de Juristas de México la invitación que nos hizo a participar en este foro, al maestro Eder Narváez, al doctor Alejandro Andrade, amigo, y obviamente pues este recinto maravilloso que es la Cámara de Diputados. Ya en alguna ocasión nos tocó estar por aquí y es muy gratificante. Que por cierto nos tocó trabajar aquí en la Comisión de Justicia cuando fue la reforma penal. Y hoy venimos a platicar sobre este tema. Y bueno, yo quisiera agregar un par de cosas para que se comprendiera la postura que vengo a platicar con ustedes, que creo que en este lugar hoy vamos a tener más una plática cordial de amigos que una ponencia, ¿no? Creo que se presta con esta intercomunicación que veo ustedes muy interesante, muy involucrados en sus temas. Entonces yo creo que la vamos a hacer así. Y bueno, platicarles un poquito que nos ha tocado trabajar dentro de la administración pública en la materia penal, en las diferentes fiscalías de la Ciudad de México, en la federal, en Michoacán, y con eso les quiero platicar que hemos estado del lado del ministerio. He tenido la fortuna también de trabajar en el Poder Judicial, con jueces penales, con magistrados, con que he sido juez, he estado cerca y también conozco la postura del lado de los jueces. Y bueno, llevo un tiempo acá, nos ha tocado el ejercicio de la profesión, pues de manera paralela con otras actividades, ¿no? Entonces, yo les diría, nos ha tocado ser postulantes. Y esto nos permite tener pues una visión especial. Yo he querido hacerles esta mención porque también una parte de mi trabajo es académico. Soy profesor de licenciatura, de maestría, nos gusta la materia penal y nos han tocado estos temas de platicar. Y los hemos llevado a la academia, donde hablamos en particular de este tema tan especial que es la teoría del caso. Una figura que tiene relevancia a partir de la reforma del 2008, a partir de que entramos a este sistema adversarial, un sistema especial porque en México hicimos, como casi todo nuestro derecho, pues una especie de escuela ecléctica, ¿verdad? Agarramos de todas partes, en algunos casos hasta nos fusilamos el código chileno en algunas entidades federativas, no le cambiamos ni una comita. Y bueno, pues hubo un conflicto terrible que tuvimos la necesidad de implementar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, con todo eso, como platicaban, por cierto, felicitar a los ponentes anteriores, una magnífica exposición de razonamiento, de pensamiento crítico de la realidad que estamos viviendo en la materia penal en México, digna de esta ponencia, de este lugar. Entonces les quiero felicitar. Y bueno, hago alusión porque creo que tenemos que hablar de esta figura desde diferentes perspectivas. Claro, a lo mejor la más tradicional es pues saber qué es la teoría del caso, ¿verdad? Esta estrategia jurídica que intentamos implementar con el nuevo sistema adversarial, en el cual es una herramienta que debemos de tener todos los operadores jurídicos. Que esta, desde mi punto de vista, si así se me permite, es la estructura de toda la estrategia que vamos a llevar los operadores. El EBT, desde su visión, desde su función, ¿cómo va a llevar su trabajo? Nada más que, pues a veces se le olvida al EBT cuál es el objetivo del procedimiento penal.
establecido en el artículo 20, apartado A, fracción primera. Primer objetivo, esclarecer los hechos. Segundo, proteger a la vida, al inocente. Tercero, procurar que el culpable no quede impune. Y cuarto, reparar el daño. Y lo comento porque de repente el Ministerio Público cree que todas las denuncias son culpables. Y su teoría del caso la establece buscando los elementos, y hablaba de la prueba inicial, los indicios que les sean suficientes para poder vincular al proceso. Y entonces, oye, ¿y qué pasó con esclarecer los hechos? Porque en alguna ocasión tuvimos en una audiencia una discusión fuerte, era una discusión en etapa de investigación complementaria. Nosotros pedimos actos de investigación, el Ministerio Público no los quiso realizar, se lo pedimos al juez, se los ordenó al Ministerio Público y el MP no los quiso realizar. Y decía el MP, espérame, no te confundas, tú eres mi contraparte, yo no voy a ayudarte a hacer tu trabajo, tú defiende. Y nosotros decíamos en la audiencia, bueno, es que el Ministerio Público no es una parte, es una institución de buena fe que tiene por objeto esclarecer los hechos. Luego entonces, si desde su investigación encontrara que existe algún dato de prueba o algo que fuera trascendental, que implicara, por ejemplo, el desistimiento de la acción penal, se vale, señores. ¿Me explicó? Entonces, esto es muy importante. Ahora, esa es desde la visión del Ministerio Público y de la defensa. Claro que la defensa tenemos que hacer una buena teoría del caso. Tenemos que saber, primero, en dónde estamos parados, porque efectivamente hoy el caudal probatorio ha cambiado. Hoy ya no existe ese estudio que hacían los jueces de antaño en el pliego de consignación, donde certeramente se comentaba en la ponencia anterior, había todo un análisis desde la consignación en el término constitucional, en donde se analizaban los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, y entonces con cierta certeza jurídica vinculadas. Bueno, no era una vinculación, era una formal prisión. Pero ¿por qué esto es tan importante, señores? La materia penal es súper fuerte. Solo alguien que no ha conocido la materia penal, que no conoce las cárceles, puede pensar que es intrascendente. Tocar una cárcel te cambia la vida, y no solo a una persona, se lo cambia a toda su familia. En serio, me ha tocado estar en agencias del MP en donde mi contraparte dice, no te preocupes, vincúlalo al proceso, yo lo saco ante el juez, porque no quieren hacer un acuerdo reparatorio. Y yo digo, ese no es un abogado postulante penalista de verdad, se nota que él jamás ha estado en la cárcel, no sabe lo que es estar en el área de ingreso, que te extorsionen. ¿Saben por qué les quitan a todos los cinturones y las agujetas? Porque les han llamado carcelazo y se ahorcan. O sea, es algo que te impacta. Señores, cuidado con eso. Y además, ahorita también recuerdo, entonces a veces el abogado defensor como que está pensando en cuánto cobrar, en cuánto llevar, cree que ir a ver un asunto penal es pararse, negociar con el MP, ver cómo lo puedo resolver, y se pone un poco a estudiar. De repente creen que el abogado defensor penalista es un gestor en el menor de los casos, porque luego hay abogados que andan haciendo cosas raras, acercándose ahí con los MPs, y eso no es un abogado penalista, señores. Un abogado penalista tiene que entender, que conocer, que saber, que hacer una verdadera estrategia jurídica para poder ayudar a su cliente. ¿Me explico? Ahora, aquí yo creo que sí hay un problema de fondo que tiene que ver con el Estado, y que pues, en esta Cámara nuestros legisladores tienen que poner eficiencia. Yo sí creo que no hay una verdadera política pública en materia penal. Estamos viviendo un derecho penal del enemigo, señores, de Jacobs, que por cierto, eso se trataba desde el príncipe con Maquiavelo, ¿verdad? Creemos
que los asuntos de seguridad se van a resolver con reformas penales. Voy a hacer un delito grave, un delito calificado, y con eso van a dejar de delinquir. Claro que no. Olvidamos que la esencia del derecho penal debe ser la última ratio, la última oportunidad, por el gran impacto que causa en las personas. Y de repente vino una reforma trascendental en México, que fue la reforma del 2008, donde transitamos este sistema adversarial, y creo que la siguiente que va vinculada y que es trascendental y que seguimos construyendo, las dos se las seguimos construyendo, indudablemente es la reforma del 2010 de los derechos humanos. Y el bloque constitucional penal vino a cambiar muchas cosas, o debería de cambiarlo. Sin embargo, seguimos en gobiernos que siguen utilizando el derecho penal como una respuesta, como una política pública para atender un problema que no se va a resolver así. Diría el maestro, el doctor Luis Rodríguez Manzanera en su libro Criminología, y ya más para acá, Pedro José Peñalosa, Prevención Social del Delito, una asignatura pendiente. Este problema se va a resolver cuando atendamos las verdaderas causas que originan la delincuencia. Entonces, fíjense, ya hablé de que de repente el MP creo que no hace unas buenas estrategias. Oye, los defensores tampoco. El defensor, de repente veo que llega un defensor con el MP y trae su carpetita, su agenda y la Constitución. Porque aquí lo primero que se tiene que respetar son los derechos humanos y las garantías constitucionales. ¿Y tu código nacional? ¿Lo traes en la mente o cómo vas a postular? ¿O a qué vas a entrar con el MP? ¿Cuál va a ser tu estrategia a llevar? Y va vinculado con un gobierno de nivel estatal y federal que no ha establecido condiciones para entender que esta materia penal debería de ser la que menos utilicemos. Y si no, que yo sí creo que se convierte en una política pública que vende mucho y que de repente queremos utilizar y que no da los resultados, porque el derecho penal no es para eso. El derecho penal es para castigar, pero no es para prevenir delitos ni para atender. Y ahí viene otro punto que se comentó aquí y que también creo que está complicado, que es el poder judicial, los jueces. Yo sí creo que tenemos jueces paternalistas y creo que tenemos jueces que, pues no sé cómo les vamos a hacer para que realmente haya verdaderas resoluciones apegados a la ley, se respete esta obligación del control difuso ex oficio de constitucionalidad y de convencionalidad a los que nos obliga el artículo primero, párrafo tercero, con el 133 de nuestra ley fundamental, y que pues ya quedó ahí plasmado en la jurisprudencia 293/2011. Y bueno, y retorno otra vez con nuestro tema. Señores, la teoría del caso es la estrategia jurídica que llevan los operadores jurídicos cuando atendemos un asunto penal, seas Ministerio Público, seas Defensa. Está contemplado en el Código Nacional de manera genérica, pero se convierte en todo un problema. A mí en lo particular sí me gusta la reforma del sistema adversarial, sí me gusta. Hay unas cosas que son asignatura pendiente y Congreso, hay reformas al Código Nacional. ¿Por qué los principios del procedimiento penal no se llevan en carpeta de investigación? Vayan a ver si existe la investigación con el MP. Se lleva toda la investigación y quien llevó a las comparecencias fue el secretario, no fue el MP. El MP no tiene ni idea. A ver, vayan a ver el principio de publicidad con un MP. La contradicción, separan a la víctima y al ofendido con el imputado. Y vuelvo al caso, y olvidamos que el objetivo, dice el Código Nacional, la Constitución en el 20, fracción primera, apartado A, es esclarecer los hechos. MP, esclarece los hechos, no castigues. Y se nos olvida. Entonces, muchas cosas que corregir aquí. En serio, la materia penal sigue siendo una asignatura pendiente y es muy triste. Cuando fue la reforma del 2008, aquí el Congreso se llenó de grandes juristas. Claro, yo comparto el punto de vista. Nosotros transitamos por presiones internacionales,
pero muchos diputados, senadores, verdaderos juristas, que yo me llevé una gran sorpresa. Yo fui a muchas mesas y les doy mi palabra, nos mandaban como asesores a platicar y aprendíamos, escuchábamos todas las discusiones que había, pero vino la reforma penal y se acabó. Y se les olvidó, se nos olvida que todo esto es una asignatura pendiente. Estamos aprendiendo, estamos modificando, y todo lo que estamos viendo en la práctica necesitamos reformas. Y todos los vicios que estamos teniendo necesitamos que estén en la ley. Y hay cosas que creo yo que no fueron favorables y necesitamos reformas, justificaciones. Es increíble que hayamos dejado, por ejemplo, el procedimiento abreviado en manos de los MPs. Hay buenos MPs, y yo estuve en la fiscalía, bueno, en aquella época procuradurías, claro que amo la procuraduría. Estuve en el Poder Judicial, me dio de comer, y hoy como de postular. Pero señores, quiero venir a platicarles algo. Cuando hablas de la teoría del caso, claro que tienes que hablar un poco de doctrina, de teoría, porque eso es cómo vamos a establecer esa estrategia jurídica. ¿Sobre qué? Y hay ciertos principios, que hay libros que hablan de la teoría del caso, que te dicen tiene que ser verídica, real, es la adecuación de los hechos a la normatividad, verificar los datos de prueba que tiene el Ministerio Público, y si eres defensa, cuáles vas a utilizar. Y no solamente ello, tienes que establecer una estrategia que puede ser variable en cualquier momento, porque claro, es un procedimiento vivo, activo, que cambia día a día y en cada momento, y que tú no sabes qué va a promover la parte, o qué dato de prueba es bueno o es inadecuado. Claro que puede cambiar, señores, pero esa parte creo que muchos de ustedes ya la conocen. Es más, yo creo que todos. Este es un foro jurídico, están aquí abogados, ustedes saben de qué les estoy hablando. Lo importante de la teoría del caso es retomar o darles reflexionar sobre la importancia, porque desde mi punto de vista es la columna vertebral donde se construye todo el procedimiento penal, y los operadores jurídicos tendríamos que hacerlo de manera técnica y eficiente. Y además, ahora quiero platicarles algo para que vean la trascendencia de la teoría del caso. Y aquí sí me voy a los casos prácticos reales, porque una cosa es la doctrina, cuando vamos a clases, cuando nos la platican, otra cosa es la práctica y otra cosa las resoluciones, Y a veces dices, ¿y dónde coinciden? ¿En dónde vinieron? Tomamos un asunto, señores, asunto real. Estado de México, en el Gordo hay muchos jueces de control, así que no diré nombres. Ya. A lo mejor muchos de ustedes se van a encontrar con esta situación. Tomamos un asunto, robo, un muchacho que vive en Santa Fe, lo acusan de robo en Chimalhuacán, él es cajero en un banco azteca de Santa Fe. El robo se fue a las 5 de la mañana de unas personas que salían de Chimalhuacán. A las 5 llegan en una moto, los asaltan, les ponen una pistola a una pareja, les roban el dinero, se suben a la moto, no arranca y se echan a correr y se van. Abren la moto, encuentran una identificación, y esa identificación es de este muchacho. Las víctimas presentan su denuncia, sus testimonios, primer respondiente, informe de policía homologado, ya no sacaron más datos de prueba porque todo estaba contaminado, y con eso el Ministerio Público solicita una orden de aprehensión con pruebas indiciarias, y un juez se la concede. A este muchacho pues tenía la identificación, lo localizan en el banco de Santa Fe, lo detienen con orden de aprehensión, y lo presentan primero en la Ciudad de México, lo mandan a Ecatepec, me lo mandan a Nesa y a la cárcel. Ahí es donde nosotros conocemos el asunto. Platicamos, nos dice la familia, oye, pero nosotros vivimos en Santa Fe, ¿qué vamos a hacer en Chimalhuacán robando? Es más, pues mira este muchacho, y el día del robo le tocó trabajar. Nosotros dijimos, esto está fácil, no lo vamos a llevar. Viene la audiencia, las audiencias son en la tarde, en esa, no sé,
ahí hay unas cuestiones raras que hace el tribunal y en el propio centro de reclusión, que desde mi punto de vista violentan los derechos humanos. No te pueden poner, por ejemplo, un término, si tú puedes ver solamente, o puedes dar la regla de prácticas en la mañana, en la tarde no, y si vas y llevas un amparo o algo no te dejan, o sea, estás violentando el derecho fundamental de la defensa. Pero bueno, críticas, porque también soy crítico, muy crítico, ya quien me conoce lo sabrá. Entonces, platicamos con la familia y les digo, bueno, váyanse al banco y me traen la tarjeta checadora y me traen las constancias de que trabaja y dónde vive y todo lo del banco. ¿Ok? Sí. Y me traen a la gente, a los vecinos, información, documentación, dónde viven y además no solamente documentos, quiero testigos. Mi audiencia era a las 5, nos vemos a las 4. Claro, yo platiqué con ellos, preparé una entrevista que me iban a firmar para presentarla en la etapa de audiencia inicial y de repente nos dieron las 4:30. A ver, márcanos, ¿dónde están? Oye, pues no, me llegaron las 5 y pues ya entramos a audiencia y no llegó la familia ni los testigos ni los familiares. Entramos a audiencia y pues nos dicen, pues, ¿verdad? Nosotros ya habíamos pedido la ampliación del término. Oye, abogado, y pues, nos dan el uso de la voz, ¿qué pasó con ustedes? Con los datos de prueba que ustedes iban a ofrecer, pues ahí le decimos a la juez, ¿verdad? Yo me percaté cuando ya estaba en uso de la voz que llegó la policía, seguramente llegaron los familiares con todo, le dicen a la policía le dice al auxiliar de sala y la auxiliar de sala dice, ya iniciamos la audiencia. Entonces nos da el uso de la voz y decimos, su señoría, pues pido una disculpa y le explico a este tribunal que nosotros teníamos preparado una defensa positiva con los documentos y testigos e información que sabemos que no está sostenida con ningún dato de prueba, pero le informo a su señoría que este muchacho, ya le platiqué toda la historia que ya les digo a ustedes, nos queda claro que no está robustecida, por eso su señoría en este momento vamos a hacer una defensa negativa del caso y abrimos el expediente. Traíamos algo que se llama teoría del caso, que era un análisis de toda la carpeta de investigación que nos habían proporcionado. Y empezamos diciendo, su señoría, encontramos algunas cosas que tenemos que hacer valer en este tribunal. Para empezar, existen inconsistencias en la hora y en el día con el informe de policía homologado, con los informes de los agentes aprensores e inconsistencias en las declaraciones. Me están poniendo un día y una hora diferente a cuando se inicia la carpeta de investigación. Perdón, su señoría, no puede haber una investigación previa a que se haya presentado la denuncia. Eso es una irregularidad formal y desde este momento solicitamos de manera verbal la ilicitud de ese dato de prueba, ¿verdad? Que era el informe de policía homologado. Su señoría, el informe de policías, que por cierto presentan un informe de policía homologado y aparte presentan informes los policías, en los informes de los policías me dicen que uno de ellos llegó, atendió a las víctimas y el otro se quedó a brindar seguridad perimetral. El informe de policía homologado me dice que los dos brindaron atención a las víctimas. Su señoría, estos informes se contradicen y rompen, está rota la cadena de custodia en el informe, se contradicen, no les podemos dar valor. Su señoría, me dicen las víctimas que cuando los asaltaron, dice el varón que le pusieron una pistola en la cabeza y que él se espantó y le dijo a la esposa, entrégale el dinero. Y entonces ella sacó el dinero que traía en el busto y se lo entregó. Cuando él se lo entrega, de repente ve que vienen unos vecinos y él trata de desarmar al delincuente y él dispara. Cuando dispara, él se detiene y se va.
Leo el testimonio de la señora y dice que a quien le pusieron la pistola es a ella y que se la pusieron en el estómago. Perdón, estas contradicciones son muy fuertes. No puede haber error entre que te ponen una pistola en la cabeza y te la ponen en el estómago. Y además se equivocan de persona. A ver, ¿a quién apuntaron? ¿Al hombre o a la mujer? Su señoría, yo no dudo que a lo mejor las víctimas sí las asaltaron, pero indudablemente parte de su testimonio está mintiendo. Porque no puede ser que haya ese tipo de contradicciones. Entonces, claro que impugnamos el alcance del valor probatorio de esas declaraciones. Y desde el lado de esas contradicciones consideramos que no debe darles el valor de acuerdo a los principios de la lógica de la razón. Su señoría, el Ministerio Público estableció dentro de los datos de prueba que utilizó para realizar la imputación los informes de la policía, señalando que se trataba de un delito flagrante. Claro que no hay flagrancia. Ellos llegaron una hora después y además ellos no pueden hablar de eso porque ellos conocen los hechos de oídas. Ellos no llegaron cuando se cometió el hecho delictivo. Entonces, indudablemente no le podemos dar valor a eso. Ahora, otro dato de prueba que está utilizando el Ministerio Público es la investigación sobre la identidad de la persona. Su señoría, claro, recordemos que el juez no conoce la carpeta de investigación. Su señoría, la investigación de identidad es la descripción de la identificación que encontraron en el vehículo. No existe ningún elemento que haga presumir que se realizó un verdadero acto de investigación. Eso no es un acto de investigación. Eso es una descripción de un documento que encontraron. Ahora, ellos, si resguardaron los hechos, yo no encontré ningún dato de prueba que acreditara que efectivamente se haya disparado un arma de fuego. ¿Hubo algún cartucho percutido? ¿Hubo algo? Ahora, estaban en una zona habitacional y los vecinos no oyeron nada, no oyeron el balazo. Dicen las víctimas, unas personas se acercaron y fue el momento, y de repente digo, una víctima que tiene una pistola en la cabeza, que le da miedo y dice, esposa, entregue el dinero, de repente ve personas, se arma de valor, toma el arma, lo quiere desarmar y es cuando dispara. Perdón, hablaba de la lógica hace un momento. A mí eso no se me hace lógico. No es lógico. Ahora, si venían las personas que supuestamente por eso se retiraron los rateros, ¿dónde están sus testimonios? ¿Qué acto de investigación realizó el Ministerio Público para corroborar que efectivamente lo que estaba diciendo la víctima era cierto? ¿Con qué datos de prueba vinculados estaba vinculado eso? Con todas estas irregularidades, creemos que no existe certeza jurídica de que existan. Además, el Código Nacional habla de datos no regulados. No obstante ello, pues a mí me han tocado jueces que con un dato te vinculan y otros que sí dicen, oye, un dato es insuficiente. Pero bueno, quiero platicarles algo. Saben que, bueno, primero el resultado, para que no se queden con la duda. Lo vinculó a proceso. Estaban los familiares atrás de mí, ¿sí? ¿No cómo les cobro? Oiga, usted vio, claro, pero vinieron cosas interesantes. Miren, primero, por cierto, estaban los familiares, pero no los que iban a requerir, los que traían los documentos a clave, pero sí había familiares. Y además, pues obviamente pedimos la audiencia y la entregamos, ¿verdad? Entonces,
A mí me encantó algo, porque ya después de que vi la audiencia, si a mí me dicen, oye, y te ponen nervioso en las audiencias, todas. Cuando vengo a platicar con ustedes me pongo nervioso. Ustedes no se dan cuenta porque ya lo controlo. Pero cuando empiezo siempre me tiembla la voz y luego me voy cargando, y luego, ya se me olvida que están ustedes aquí y empiezo a hablar y hablar. Así me pasan las audiencias, sí señores. Y al final hablé. Y entonces yo platicaba con el equipo de trabajo con el que estamos, y bueno, que tengo que decirles varias cosas importantes. La primera, ¿saben qué nos salvó en ese asunto como abogados? Mi teoría del caso, porque lo traía todo impreso, y cuando lo traía impreso, con todas esas contradicciones, aparte traía los artículos en los cuales decía que deberían ir, y aparte me pusieron jurisprudencia que hice valer, y escuchen esto, y no solo jurisprudencia nacional, hablaban de aquí de convencionalidad, también jurisprudencia internacional, contenciosa y consultiva. Me encanta en el recurso oriente, hay un juez que siempre jurisprudencia internacional, hacia allá vamos, señores. Esto es muy especializado en mi técnica. Entonces, cuando yo me puse a hablar, pues a lo mejor soy el que habla bien del equipo de la oficina, pero déjenme decirles que yo no hice la teoría del caso, lo hizo el señor, y se los digo para que quede evidencia, Gerardo Marcos, un señor que se sentó 8 horas a revisar todas las constancias y a encontrarme todas esas inconsistencias, a ponerme en un cuadrito Excel que imprimió, me lo marcó con colores y me dijo, mira, no coincide esto, mira, no coincide la hora, mira lo que dice el policía en el informe de policía homologado, mira lo que dicen en sus informes, mira las horas de los peritos. Ya viste que el perito dijo que estaba viciado, y ahí me lo dijo y dije, bueno, oye, pues me encanta, déjamelo así. No, espérate, y ahí te va otra hojita de teoría del caso que dice los artículos que tienes que hacer valer, ya te los escribí, te los puse. Él me decía haber ganado todo el dinero, pero yo fui el que habló, pues también me tocó mi parte. Y aparte me dijo, espérate, y aquí está la jurisprudencia que tienes que hacer valer cuando te diga el juez que no. Yo, ¿cómo? Sí, te va a decir que no. Ok, déjame ahí. Y así pasó, señores. Ese era mi plan B. El plan A era mi defensa positiva activa. Los documentos con los cuales yo acreditaba que el día de los hechos él estaba trabajando en Santa Fe. No llegaron, tuve que entrar en un plan B, que desde mi punto de vista no salió. Y además les platico que ya cuando traía eso, pues claro que estaba nervioso porque no llegó mis pruebas. Y ya cuando dije, ¿qué hago? Bueno, pues plan B, saqué mis hojitas, puse todo mi mercado, mis códigos, mis colores, luego colores en la secundaria para marcar, revisé la imputación que había hecho el Ministerio Público, me fui atacando cada dato de prueba que estableció. Y entonces yo pensé, no obstante que el 19 establece ese mínimo caudal probatorio, y con esto que el juez te lo va a dejar. Mi gran sorpresa fue que el juez no me incumplió. Ya llegamos a la oficina, veo el video, y me doy cuenta que cada que yo hablaba de estas inconsistencias de la carpeta, el Ministerio Público agarraba y empezaba a buscar y decía, a ver si era cierto lo que le estaba diciendo, ¿no? Y ya no le daba porque empezaba a hablar de otro y empezaba a buscar. Es que el Ministerio Público no llevaba su teoría del caso como yo le llevaba. Porque yo sí tengo una persona que se dedica a estudiar, a revisar y a verificar cada uno de los puntos que está integrada la carpeta y encontrar esas inconsistencias que son la esencia de una defensa negativa, señores. Por eso es tan importante. Ahora, me dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Nos vamos a ir a un amparo. Claro, y voy a ir a acusar a ese juez de muchas cosas. No digo con mi opinión, ¿es un juez paternalista? Señor, yo no entiendo cómo te estoy diciendo. Ahora, ¿son deficiencias técnicas? Sí. Oye, pero estamos en un sistema de derecho. Si te falla técnicamente, el Ministerio Público, que era abogado, debió haber verificado, perfeccionado su carpeta. El Ministerio Público que fue a audiencia ni siquiera la revisó. Quien la integró
le hizo la imputación y la otra fue a leerlo. Por eso cuando yo le dije todas esas inconsistencias, y me encantaría esa cara jamás, esa fue mi pago, la cara de León Merino. Claro, ellos no llevaron su teoría del caso. Y además, hoy me pregunto yo, oye, con todo esto que les estoy platicando, qué importante es la teoría del caso, qué responsabilidad tenemos los abogados, pero al revés también, que por cierto lo comenté en la audiencia, qué responsabilidad tiene el Ministerio Público. Porque si es alguien inocente, no debe vincular, no debe hacer la imputación. Y es obligación, sí señores, esclarecer los hechos. Y además, yo sí creo que tenemos que reformar algo. Oye, no es posible que tengamos hoy al arbitrio del juez y que con un testigo singular, que por cierto hay jurisprudencias ahí de que tienen que ir vinculados con otros datos de prueba, que no los hay, pero como hay una imputación directa, ya te lo vincularon. No, a ver, espérame, escucha, analiza, reflexiona, realmente ve. Y además, ¿saben por qué es tan importante? Se hablaba de este derecho social y yo lo comparto totalmente. El derecho penal debería dejar de ser un derecho penal del enemigo para convertirse en un derecho social. Y sí, señores, tengo anécdotas, en serio, es increíble. Me tocó un caso, nada más para hablar de esta parte del derecho social, rápido. Un caso donde me vinculan a proceso una persona porque tiene trabajando un sobrino de 10 años, el niño trabajaba en Puebla, se mueren los papás, los mandan acá para que aprenda un oficio, pues allá no estudiaba, no trabajaba nada, le empiezan a enseñar el oficio, aquí en nuestra fiscalía, lo investigan y me lo detienen por trata de personas, sus cualidades de explotación de menores. Decía el imputado, pero le pago. Dice el ministerio, no importa, constitucionalmente y de acuerdo a la ley está prohibido que el niño trabaje. ¿Está prohibido? Sí. ¿Eso es un legalismo? Sí. ¿Cometió delito en estricto sentido? Sí. ¿Y la política criminal? Se les olvida. ¿Estás criminalizando la pobreza? Quiero ver cuántos niños están trabajando, señores, en México. Claro. Y de repente en la materia penal tenemos jueces legalistas, positivistas, paternalistas, que lo encuadras. Oye, ¿y dónde están los ministerios públicos con esta política criminal? ¿De qué nos sirvieron los criterios de oportunidad? Pero bueno, regreso otra vez. Señores, qué importante es tener tu teoría del caso. A mí ya me salvó como defensor. Oye, si el Ministerio Público hiciera su teoría del caso, podría depurar su carpeta y encontrar errores que tiene que atender para que no dejen libre a las personas. Es increíble que estamos escuchando que un buen constitucionalista promueve un amparo y con vicios al debido proceso me los llevo. ¿No? ¿No me creen? Ahí están los Guerreros Unidos el asunto de los estudiantes. Se fueron porque son inocentes, porque hay violaciones procesales, porque hay violaciones a sus derechos humanos, pruebas nulas. Oye, el Ministerio Público tendría que ser una verdadera teoría del caso en donde tenga verdaderos elementos con los cuales los imputados estén en la cárcel. Queremos todo el peso de la ley a los responsables. Pero aquí no debe tocar la cárcel, es durísima la cárcel. Y dos, esto es técnico, señores. Todos necesitamos estudiar. Y además, yo finalizaría diciendo, pues ya les dije que los abogados defensores no estudiamos, no nos preparamos, no revisamos, y por eso de repente se nos queda la gente en la cárcel. Porque no llevamos verdaderas teorías del caso. Y no vamos preparados con una teoría positiva o negativa para poder defender el caso. Por cierto, las teorías negativas son los defectos de la autoridad. Entonces nada más somos buenos para encontrar lo que hacen mal los MPs. Y los MPs, señores, ustedes tienen en sus manos la justicia, el acceso a la justicia, la igualdad. ¿Tienes que estudiar?
mucho, para que no se te caigan tus imputaciones, tus vinculaciones, para que sean reales, para que vayan adminiculadas y para que luego no venga un amparo y te los tire. Y gente verdaderamente culpable se vaya. Si no, pregúntele a Juan Velázquez. Pero ahí viene la última. Y los jueces, y esos jueces paternalistas, y esos jueces que como que haces valer la nulidad del instituto y simplemente no te pelan. Y claro, como ya sabes que no puedes ahí contravenir, pero nada más sabes que tienes que cobrar. Por cierto, en este asunto me fui al amparo, me fui a la investigación complementaria. Llegamos al juicio oral y me dijo el juez del juicio oral: oye, estás en amparo y no se ha resuelto. 8 meses y no se ha resuelto el amparo. ¿Por qué no podía notificar a las víctimas? Los apercibieron, les hicieron 1000 cosas. El MP dijo: yo ni sé quiénes son. Hablé con las personas y les dije: oiga, el juez de amparo no quiere entrarle al estudio hasta que notifique al tercer interesado. Llevan 8 meses. ¿Qué nos recomienda? Ya vamos a juicio. 2 meses, libre absuelto. Y por cierto, a la audiencia sí comparecieron las víctimas y los ofendidos y los presidentes. ¿Qué pasa con los jueces que no entran en eso? ¿Deberían de entender eso? Yo creo que sí. Y comparto el punto de vista. Otra asignatura pendiente, y eso hay que meterlo al Código Nacional, hay que meterlo a las leyes. Tenemos una asignatura pendiente en materia penal y que lo real sobrepasó ya toda la doctrina, sobrepasó la teoría, sobrepasó todo. ¿Tenemos que adecuarlo a las nuevas realidades? Yo creo que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su magistral ponencia, doctor. Le hacemos el reconocimiento, por favor, por haber participado en este congreso.